cosas que nosotros como desarrolladores deberíamos estar tomando muy en cuenta a la hora de hacer un producto o un desarrollo como tal, es todo lo que tiene que ver con el tema del performance, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un feature o un desarrollo muy rápido, nuestro jefe nos dice como que tenemos que sacar algo súper rápido mañana, no tomamos en cuenta nada de esto y empezamos a hacer código y código y código y nos olvidamos como de realmente crear cosas que le brinden una buena experiencia al usuario, ¿no? Adicional a esto, existen, por ejemplo, casos en los cuales nosotros de repente tenemos un frontend, ¿no? Un desarrollo frontend y estamos haciendo llamadas HTTP al backend y no tomamos como en cuenta el número de llamadas HTTP que estamos haciendo, abusamos del uso de estas llamadas y terminamos haciendo como una cantidad, la verdad, muy exagerada de llamadas, lo cual resulta como costoso a nivel de servidores, ¿no? Nos damos cuenta de esto ya muy tarde, empezamos a desarrollar y hasta que ya no nos dicen como que ya no está muy lento, la respuesta que se le está dando al usuario está tardando mucho, etc. Entonces empezamos a ver cómo podemos solucionar esto. Una de las cosas que soluciona, digamos, este tema del performance en nuestras aplicaciones es lo que se conoce como un store o un state management, ¿no? Del cual pues le voy a comentar un poco cómo se crea, cómo funciona y algunos conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de crear uno. Primero me presento, soy Mayra Rodríguez, recientemente Google Developer Expert para la categoría de Angular, Women Tech Maker Ambassador, me encanta todo el tema de mujeres en tecnología y espero que en alguna oportunidad pues podamos tener la mitad por lo menos mujeres. Flutter Colombia Co-Organizer de Angular Colombia también y trabajo en una startup en Bogotá como Senior Web Engineer. Esas son mis redes sociales. Si pues tienen dudas, preguntas, sugerencias o reclamos, me pueden escribir por Twitter o Instagram, etc. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Reactive Programming. Reactive Programming no es más que un paradigma de desarrollo el cual se centra digamos el focus del Reactive Programming es la propagación de eventos y de cambios y a su vez del streaming de data. Tiene como unos pilares principales, los cuales son el Observer Pattern, porque realmente el observable, o mejor dicho, la programación reactiva o Reactive Programming, se centra como en la parte de escuchar los cambios que se están emitiendo. Y el Observer nos permite pues hacer eso, nos permite como escuchar estos cambios. El Iterator Pattern, que digamos si estamos trabajando con un array de data, o un streaming de data, perdón, podemos iterar como los ítems que tiene cada una de esta información. Functional Programming, realmente la programación reactiva está muy orientada en lo que es el Functional Programming y Pure Function porque la mayoría de las librerías que trabajan de la mano con Reactive Programming se centran en que sean librerías lo más, digamos, liviana posible. Y eso se logra mucho a través de Pure Function, además que pues, no tienen como otras dependencias. Los conceptos básicos de la programación reactiva, pues como les comentaba, el centro o el core de la programación reactiva es el observable. El observable es el que se encarga como de emitir la información y puede ser pues, en cualquier instante de tiempo. El operator es el que se encarga como de traducir la data. Nosotros como con los operadores podemos utilizar la data y modificarla, podemos hacer mesh de otras datas, o sea, unir data y convertirlo en algo que sea, digamos, entendible para el frontend. Y finalmente el observer, que se comporta como un listener, el cual se encarga como de escuchar estos cambios y pues revisar si, por ejemplo, la data se envió correctamente, si falló o si finalizó el observable. Bueno, luego de esto, digamos, la programación reactiva, al ser un paradigma como tal, se puede utilizar, digamos, en distintos lenguajes. Entre ellos, y como estamos en la JSConf, está RxJS, que es la librería que se creó para Reactive Programming de JavaScript. También existe para Dart, existe para PHP, etc. Bueno, un poco sobre los observables. Pues básicamente funciona, como les comentaba, un streaming de data. Ellos tienen una característica particular. Digamos, nosotros lo podemos comparar con funciones, pero en el caso de las funciones, solo pueden retornar una sola vez. En cambio, los observables pues, pueden retornar múltiples veces una información.
Soportan múltiples tipos de data, por ejemplo, soportan eventos como scroll, como click, etc. Soportan keys, rutas, arrays, archivos, etc. Y son completamente lazy, es decir, lo podemos usar solamente cuando los querramos. Esto sucede cuando empieza como el concepto que conocemos como subscription, ya que nos podemos como suscribir a un observable y desuscribirnos a él. Ya les comentaré un poco qué significa para los que no conocen. Bueno, un poco sobre el observer y el subscription. Pues el observer, les había comentado, es como el que se encarga, es la colección de callbacks que se encargan de, digamos, revisar si funcionó el observable, si falló o si finalizó. Y el subscription es el que se encarga como, digamos, en el momento que nos suscribimos a un observable, podemos empezar a escuchar la data que nos está enviando. Pero al momento de desuscribirnos, pues ya no tenemos información que ver porque ya el observable no nos está enviando nada. Eso también nos permite, bueno, como les comentaba, cancelar la ejecución. Los operadores son funciones puras que realmente están muy inspiradas en operadores que se usan en los arrays, como son el map, el filter, el concat, el reduce, etc. Ya que con ellos es que vamos a estar como transformando la data. Bueno, luego de los observables, y como ya lo entendimos bastante bien, vienen todo este concepto de que son los subjects. Los subjects también están dentro de la programación reactiva, o reactive programming, y son un tipo de observable, pero tienen una característica muy particular, que ellos soportan el multicasting. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, si podemos ver o visualizar, porque no lo puse en ejemplo, un observable que emite, por ejemplo, un mat random, el mat random sabemos que emite como, o sea, revuelve como un número random, ¿cierto? Si nos suscribimos pues varias veces al observable, él nos va a emitir una información distinta cada vez que nos suscribimos. Es decir, nos puede retornar en la primera suscripción 1, 2, 3, por decir así. En la segunda suscripción 4, 5, 6 y en la tercera 6, 7, 8. Cuando nosotros nos suscribimos múltiples veces a un subject, no sucede esto, sino que nos emite la misma información en todo el número de veces que nos suscribimos. Es decir, que en la primera, segunda y tercera vez que nos suscribamos, nos va a retornar el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es algo muy importante porque, digamos, mejor dicho, algo muy importante tomar en cuenta, porque a la hora de trabajar con un store o el state management en nuestra aplicación, nosotros nos interesa realmente saber o consultar una sola fuente de la verdad. Es decir, nosotros no nos sirve como que suscribirnos a un observable y que nos envíen información que realmente no es la actual, porque si no van a suceder muchos errores en nuestra data. Funcionan igual como event emitters y solo se reciben valores luego de que nos suscribimos. Es decir, si nosotros tenemos un subject y en algún momento determinado emitió un valor, al momento en que nosotros nos suscribimos no nos va a retornar ese valor, sino que va a empezar a retornar los valores luego de la suscripción. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos un subject. Él en la primera emisión, que es el .next, tenemos, esto no se va a mostrar, es un mensaje. Nos suscribimos a él y luego emitimos otra información, que es el .next con pero esto sí. Si vemos en la consola de StatList, nos muestra solo pero esto sí, es decir, que lo que sucedió antes de la suscripción no se está mostrando. Eso sucede con los subjects. Hay varios tipos de subject, entre ellos el replace subject, behavior subject, async subject, todo esto, como les comentaba, propio de React.js. Pero nosotros nos vamos a centrar como en el behavior subject. ¿Por qué? Porque el behavior subject tiene un comportamiento un poco peculiar. Es muy parecido al subject como tal, pero él nos puede emitir el valor actual de la data, es decir, el estado actual de la data. Por ejemplo, aquí tenemos un behavior subject, el cual dice, esto se va a mostrar. Nos suscribimos y en el momento en que nos suscribimos, él nos muestra lo que estaba actualmente, o sea, la data anterior, y luego de que hace el .next otra vez, o sea, emite un nuevo valor, eso se ve también en la consola. Es decir, o sea, para, digamos, recapitular, la diferencia entre el behavior subject y el subject es que con el behavior nos va a traer la información actual o el estado actual de la data, mientras que con el subject no. Y en el momento en que se suscribe, todos los cambios que se emitan en los observables o en el subject y en el behavior subject, pues sí se van a estar viendo también.
digamos, ¿por qué vamos a utilizar el Behavior Subject en el store? Porque nosotros necesitamos saber, como les comentaba, el estado actual de la data. Si tenemos una vista en la cual ya estamos, digamos, implementando el store y no hemos ejecutado ninguna acción, como editar o crear, etc., al mostrar esta data, pues no se va a ver nada porque no tenemos el estado actual del store. En cambio, con el Behavior Subject, pues nos va a traer, hace este vacío, pero nos va a traer la información. Bueno, para hablar un poco sobre el store, ya les había comentado que, pues, digamos, es una sola fuente de la verdad. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a centralizar nuestra información ahí, en el store, y lo que está en el store es realmente el valor de la data. Ya les mostraré un poquito del ejemplo. ¿Cómo funciona? Pues tenemos básicamente un subject que estamos escuchando los cambios como en diferentes vistas de nuestra aplicación frontend. Y cada vez que sucede un cambio en nuestro store, pues se va, digamos, como a propagar este cambio en todos los observers o en todas las vistas que lo tengamos implementado. En mi caso, pues lo tengo en una vista. Un poco de la arquitectura del store. Pues básicamente, digamos, inspirado como en el patrón de Redux, existen lo que son los read user, que son los que se van a encargar como de hacer las acciones, digamos, en nuestro store, bien sea como agregar, editar, eliminar, etc. Están los actions, que son esta lista de acciones como tal, o sea, el read user ejecuta la acción, pero la acción es como las opciones que tenemos disponibles para hacerlo. Está el selector, digamos, en otras librerías y en otras versiones de librerías, esto se conocía como los query, o sea, es para traer la información del estado de nuestro store, pero seleccionando exactamente qué queremos ver. No queremos ver todo el store, de repente queremos ver algunos, digamos, valores del store, algunos ítems que estén ahí almacenados. Todo esto es lo que se compone como el store. Existe un servicio, obviamente, que es como para, digamos, colocar un poco más bonito en la parte de las funciones, como agregar y eso. Están los servicios 1 y 2, que lo coloqué aquí, se funcionan como facade, si no me equivoco así se pronuncia, o fachada, realmente algunas le dicen así. Y lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proyecto de frontend y no queremos que otros desarrolladores como que, digamos, tengan que modificar lo que está en el store porque ya quedó bonito, está funcional y no queremos que se dañe, nosotros podemos crear como unos servicios que sean completamente transparentes para los desarrolladores que van a estar trabajando ahí, todo lo que sucede en el del lado del store. Entonces, la idea de los servicios 1 y 2, o de las fachadas, es como hacer esto, o sea, que no tengamos que ver mucho lo que sucede como por debajo, sino que sea como para nosotros muy fácil decir, bueno, agregar un ítem, eliminar un ítem, etc. Además, digamos, el store como tal, cuando se almacena, tiene la estructura de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, digamos, tenemos un objeto con múltiples parámetros y en el store podemos almacenar, por ejemplo, una lista y va a ser un parámetro. Podemos almacenar un ítem solo y va a ser otro parámetro. Entonces, los servicios nos permiten como crear un servicio como para revisar un parámetro, otro servicio para revisar el otro y así. Y bueno, básicamente los componentes donde se muestra la información. Si bien, pues, en temas de recomendaciones no es bueno como desde el componente consultar directamente el store, y entonces por eso sale la necesidad de crear un servicio FASA. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar un ratico y vamos a mostrar un poco del código. Espero que se vea bien. Vamos a ver si se ve bien. Lo aumento más. Bueno. No supe cómo aumentar la estructura de los proyectos aquí. Se ve muy mal el usuario, la verdad. Pero bueno, básicamente está mi proyecto de Angular. Tengo 3 carpetas principales que son como el core, el dashboard y el share. El core, pues, donde van todos mis servicios singleton. El share, pues, van cosas compartidas. En este caso creo que tengo componentes. Y el dashboard, donde realmente se va a mostrar la información. ¿Qué tengo en el core? Pues ahí tengo mi store principal. Mi store principal comienza, por ejemplo, en el reducer, donde yo tengo, déjame aumentar aquí, ahí se ve, listo.
Tengo una función que se encarga de revisar o de analizar las acciones que yo estoy, digamos, llamando desde el lado de mi servicio store. Y él va a decir como que, bueno, si estamos agregando, entonces yo voy a retornar otro objeto basado en el anterior, pero sin cambiar el estado, porque aquí algo muy importante es que nosotros vamos a estar trabajando con inmutabilidad. Entonces, para eso utilizamos el sprite operator, para tener como el estado actual, pero adicional le vamos a añadir la data que queremos agregar en nuestro store. No les mostré, por ejemplo, la estructura de mi store. Creo que debí comenzar por ahí. El app state, este va a ser mi estructura del store. En el caso en el demo, que es como un form para crear cursos, algo muy sencillo. Y pues tengo un current course para yo poder, digamos, ir por los pasos de ese current course e ir editándolo. Y mi vista donde muestro la lista de cursos. Entonces, es básicamente lo que le comentaba, un objeto que tiene un parámetro, en mi caso, pues almacena una lista de cursos y el otro ítem que es el current course. Entonces, ¿qué hace el reducer? En este caso, pues, él me actualiza. Si creo un curso, pues él me actualiza el curso y como yo estoy en el momento en el formulario, pues me lo coloca en el current course. Está el siguiente que es el update. En este caso, si ven, pues yo estoy como filtrando el array de ítems que ya tengo y retorno un clon de ese array de ítems y adicional, digamos, mejor dicho, yo filtro toda mi lista de ítems menos el que estoy actualizando, ¿cierto? Y ese que estoy actualizando, pues lo estoy agregando adicionalmente aquí. Y pues actualizo mi current course. Y finalmente para remover es lo mismo un filtro, o sea, de la misma lista que ya yo tengo, pues filtro todos los que son diferentes al que estoy removiendo para que simplemente no se vea. Luego está, bueno, las actions, que realmente se ven como una lista de opciones es una constante realmente donde, como para evitar errores, están como el initial state, el add, el remove, el clear y el update. Okay. Está el store service, que es el que les comentaba, es como una forma más, digamos, más simpática de digamos, ejecutar las acciones que van a estar en el reducer. Este es el que extiende realmente el behavior subject. Y al extender, pues yo le coloqué una función que se llama dispatch. Y pues hice lo que se conoce como una sobrecarga de métodos, ya que el behavior subject pues tiene una función que se llama next. Entonces, como para evitar confusiones, coloqué que hicieran lo mismo. Este dispatcher aquí, lo que hace es que me almacena en memoria el estado actual del store. Y entonces, por eso es lo que nos permite, digamos, al momento de suscribirnos al store service, que es el mismo behavior subject que nosotros extendimos, no va a retornar el estado actual de nuestro store, ¿no? Y pues obviamente al momento de iniciar, pues tiene un initial state. Donde yo coloqué el initial es el state en mi módulo. En mi módulo, que en mi caso se llama core module. Entonces aquí lo que hice fue crear un factory que lo que me permite es crear una instancia del servicio y enviarle un estado. En mi caso, pues aquí debería haber puesto como current course y algo así, pero no lo voy a editar porque luego no me funciona el demo y no. Sí, lo voy a dejar quieto. Entonces, pero bueno, digamos que el initial state debería ser como el objeto que como queremos que inicie, la lista de cursos y el current course, que es lo que yo tengo en el app state. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa por aquí? Bueno, está mi vista al dashboard con los componentes. Tengo un componente principal que es el courses, que es el que me va a mostrar como la lista de los cursos, el formulario o los details. El course form es el que se comporta en mi caso como el componente, el smart component. ¿Qué significa el smart component? Pues que yo voy a estar realmente consultando a mi servicio fachada aquí, pero no desde los componentes hijos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a propagar los cambios desde el componente padre hacia los componentes hijos. Entonces, si bien, pues aquí ya yo estoy escuchando el cambio del current course, que es el que quiero mostrar, digamos, en la serie de pasos que tiene
digamos, la creación de un objeto. O sea, va más o menos así. O sea, tengo la creación del curso, le coloco la información básica, el contenido, etcétera. Y ahorita se los muestro. Y pues yo necesito estar escuchando como el current course para poder estarlo mostrando, para poder estarlo editando desde la demás vista. Okay. Listo, entonces este es como el HTML, pues lo que tiene son como los componentes desplegados, mostrados como los steppers, y cada uno pues tiene un input donde le muestro el estado actual. Aquí si ven, pues es algo muy chévere que tiene Angular, no sé si lo tienen otros lenguajes, otros frameworks, y es el pipe async. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros nos suscribamos al observable solo en el momento que lo estamos mostrando en nuestro componente, y el momento en que ya lo estamos mostrando, pues él hace un unsubscribe. Esto es muy importante porque si nosotros no hacemos unsubscribe del observable, pues van a haber muchos memory leaks y no vamos a darle, digamos, como el performance o la experiencia de usuario al usuario que queremos. Entonces, o sea, terminaremos haciendo como lo contrario de lo que queremos hacer. Entonces, existen varias formas de hacer un subscribe, pero con el lacing pues, podemos hacerlo sin preocuparnos y sin hacer tanto el código muy verboso, sino que es como, digamos que nos cuida de eso. A ver. Bueno, aquí el resto están como las vistas, que no se ve mucho aquí, en donde yo creo, o sea, son formulario de Angular propio. Y finalmente aquí cuando le envío la data, pues en el primer paso estoy creando el curso, pero en los siguientes pasos estoy haciendo update del mismo curso. Vamos a ver aquí un momento. Ok, entonces digamos, voy a crear un curso normal. Bueno, aquí se ve la lista de cursos, en este momento no hay nada, pero aquí en consola, si alcanzan a ver, está como un array vacío. Entonces, bueno, espero que se vea bien. Introducción Angular. Voy a escribir locuras. Listo, le doy next, entonces pues empiezo módulo 1, lo que sea, descripción, título, descripción. Listo. Aquí otra información adicional, o sea, lo que yo estoy haciendo es que estoy editando el ítem que quiero. Digamos, en la vida real tenemos muchos de estos formularios en los cuales estamos actualizando el dato paso por paso. Pero ¿qué hacen normalmente? En cada paso están enviando información al backend. O sea, pueden estar creando el objeto en el primer paso y luego enviando por HTTP del verbo patch, pueden estar actualizando esa información. Eso puede ser chévere, pero no puede ser no tan chévere si nuestro backend pues, tiene un tiempo de latencia muy largo y el usuario tiene que esperar a que el backend responda para poder seguir al siguiente paso. Además, si nuestra aplicación pues, tiene una cantidad de usuarios, esto puede, digamos, aumentar los costos en los servidores. Listo, entonces aquí me muestra cómo la información del curso que creé y en la lista pues se muestra el curso que hice. Si ven aquí, y olvidé mostrarle, pero cada vez que yo pasaba por un ítem, vamos a hacer otro ejemplo. El primero me está trayendo el current course, que era el anterior porque no lo limpié en alguna parte de la aplicación. Entonces, pero lo está ejecutando 3 veces. ¿Por qué lo está ejecutando 3 veces? Porque yo estoy escuchando el current course desde estos tres componentes. Es decir, que todo lo que yo estoy actualizando aquí, si yo le doy next, pues ya ven que él me está diciendo la información del curso actual y me está trayendo el current course en la demás vista. Entonces, al momento de actualizar, pues simplemente actualizar el que estoy mostrando. Ya me están apurando, entonces voy a apurarme. A ver, pues aquí el folder structure por si no veían un poco. Lo que le decía, el core tiene toda esta información del store y los componentes de la vista. Bueno, los reducer pues no voy a hacer tanto enfoque, pero básicamente ellos reciben un action donde dice el tipo. El tipo del action, que lo que les comentaba puede ser add, remove, update, etc. Un payload, que es el nuevo estado que se va a almacenar, y la data, que lo que retorna es el estado anterior. Pues funcionan como, digamos la arquitectura un poquito funciona así, el dispatch pasa a los reducer, el reducer retorna un nuevo state, y esto se queda en el store. Para hacer un ejemplo de lo que les comentaba del parent component,
nosotros nos suscribimos en el parent component, que es como el smart component, y los child component pues van a estar escuchando esta información a través de los inputs. Este es el demo por si no me corría también, pero corrió. Beneficios del store, pues nos permite tener menos errores al momento en que trabajamos con distintos tipos de distintas datas. Es decir, si tenemos además de los cursos, tenemos, no sé, usuarios, estudiantes, etcétera. Entonces, el store nos permite como centralizar y tener como más visible esa información. Es más entendible, la data está centralizada, que es muy importante. Tiene una mejor forma de ser testeable, es decir, que al tener como distintas clases o distintas funciones bien colocadas, pues nosotros podemos hacer seguimiento de esa información. Y por supuesto el performance, ya que le estamos brindando al usuario como mostrando información y actualizándolo prácticamente en tiempo real, sin necesidad de esperar la respuesta del backend. Recomendaciones. ¿Cuándo usar el REST.js? Pues cuando tenemos un streaming de data, cuando queremos hacer acciones en los arrays como son el map, el filter, el concat y el reduce, cuando tenemos un state management o un store, cuando tenemos múltiples llamadas HTTP, por ejemplo, yo antes cuando no usaba Reactive Programming, llamaba como hacía muchas llamadas HTTP a través de promesas, pero yo quería unir la data, entonces hacía como una wait, decía wait, pues horrible. Entonces, digamos, mezclar toda esa información se veía muy, muy desordenado. Y el performance, que ya les comentaba. Bueno, algo que no les mencionaba era que nosotros creamos un store a través de REST.js, que es la librería de Reactive Programming para JavaScript, pero existen otras librerías. En el caso de Angular, existen otras librerías como NGRX, Akira y otras más, que son pues, bastante chéveres, pero por ejemplo en NGRX, que es muy bueno y muy robusto, sucede esto, puede ser muy complejo si nosotros queremos hacer aplicaciones que son muy pequeñas. Y a veces si tenemos, o sea, esas son decisiones como de arquitectura que no se pueden decir como que no vamos a implementar en NGRX, sino que debemos saber exactamente por qué vamos a implementarlo. Entonces, digamos, para eso tenemos que tomar en cuenta como si el workflow del usuario es muy complejo, si la aplicación es grande y si realmente nuestra arquitectura ya es escalable, porque si tenemos una arquitectura que es algo muy complejo y muy poco entendible, entonces añadirle algo más robusto y más complejo pues realmente no va a ayudar mucho. Y siempre es importante pues también saber cómo funcionan ellas por debajo, ¿no? A ver, recomendaciones, los que le había comentado del async, del PyAsync para nosotros suscribirnos y hacer unsubscribe desde la vista. El onPush strategy, no sé si lo dije bien, es propio de Angular, no sé si realmente existe en otro framework, pero ¿qué nos permite esto? Pues digamos en Angular existe algo que es también como la propagación de cambios en todo el árbol de componentes. Si nosotros tenemos un cambio en algún componente, pues toda nuestra aplicación de Angular está pendiente de esos cambios y eso tampoco es bueno para el performance. Entonces surge algo que se llama el chain detection, que nosotros, y en la forma de onPush, que es lo que nos dice, si aquí nosotros lo vamos a implementar, solamente, o sea, si en el parent component lo vamos a implementar, solamente va a escuchar los cambios de los componentes hijos. Es decir, no va a estar pendiente como de las otras vistas que realmente no van a estar como suscritas a esta información. Entonces es una buena recomendación que le implemente. Y bueno, yo creo que ya terminé. Un review de lo que vimos, Reactive Programming Observable Recommendation, y ya, listo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el viaje a Medellín? Tú estás en Bogotá ahora, ¿cierto? Sí, estoy viviendo ahí, en Bogotá. Ah, qué chévere. ¿Y cuánto llevas trabajando con Angular? Como 3 años y medio. ¿Sí? Sí. Tú, bueno, todos sabemos que es famoso la pelea entre frameworks. No ¿Tienes tanto. favorito? Bueno, sí hay peleas. Pero es que realmente es una bobada. Yo creo que uno debería escoger el framework de acuerdo a la necesidad. O sea, yo, digamos, estoy con Angular porque me ha dado de comer por 3 años. O sea, hay mucho trabajo. Honesta. Sí. Ay,
Pero sí creo que, digamos, dependiendo del proyecto que tú tienes, dependiendo del equipo, porque tampoco, digamos, si tienes unas 10 personas expertas en React, vas a hacer un proyecto en Angular, no es lo mejor. Sí, claro. Entonces, hay muchos factores. Y también, sí, dependiendo de los proyectos. He querido experimentar React, pero la verdad no me ha dado tiempo. No, No. vea, mi primer trabajo me tocó con Angular 1. Ok, no, es Con el- horrible. Pero, pues no sé, a mí me pareció buena experiencia para aprender. A mí me gusta que Angular viene con muchas cositas incluidas, ¿cierto? Como tú mencionaste, los pipes para hacer async, cosas así. ¿Qué otras cositas como que dices cuando la gente dice, no, pero Angular esto? ¿Cuáles son como los rebuttals? Pero Angular también tiene... Sí, digamos que Angular, o sea, está AngularJS, está Angular, que es luego de la versión 2. Lo que tiene, que a mí me gusta, es como la parte de la arquitectura que está muy bien organizada y es bastante entendible a la hora de tú entrar en un proyecto de Angular. Esto es una de las cosas que, digamos, fallaba, por ejemplo, en AngularJS, que no había arquitectura. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad trabajé en un proyecto con un console controller y tenía como 1500 líneas de código. Entonces tenía que modificar el Google Maps y era como que hacer scroll. Eso era terrible. En cambio, en Angular, pues eso ya es mucho más organizado. Y eso es lo que una de las cosas que a mí me gusta bastante. Además tiene una comunidad bastante chévere que están como colaborando y haciendo features Sí, la buenos. comunidad es súper chévere.